La década de 70 trajo aparejado diferentes cambios, la guerra árabe-israelí, el conflicto, la finalización del conflicto de Vietnam en Estados Unidos, Watergate, que culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon en un escándalo político que significó uno de los mayores en la historia de los Estados Unidos. En lo que respecta al resto de la humanidad, hubieron cambios en el arte. En 1970 los Beatles, que habían marcado una diferencia en los 60, se disolvían, comenzaba la era disco, pero también fue una década que estuvo planteada sobre el finales de la misma, en 1978, con el año de los tres papas. Fallecía Pablo VI, era elegido Juan Pablo I, 33 días duró su papado, y el pontífice fallece de manera sospechosa para dar paso a la elección de un cura polaco, el cardenal Wojtyła. Juan Pablo II, el año de los tres papas, el papa de los 33 días. La sonrisa de Dios, el papa de la sonrisa, Juan Pablo I, cómo falleció, qué fue lo que sucedió, las diferentes teorías a través de este expediente. Desde Confitería El Paraguas, aquí en la ciudad de Fray Bentos, los invitamos a compartir un nuevo expediente. Bienvenidos. Albino Luciani, Juan Pablo I, fue el Papa número 263 de la Iglesia Católica y soberano de la Ciudad del Vaticano desde el 26 de agosto de 1978 hasta su muerte, ocurrida 33 días después. Su pontificado fue uno de los más breves de la historia, dando lugar al más reciente año de los tres papas. Fue el primer papa nacido en el siglo XX y también el último en morir en dicho siglo. Asimismo, es el último pontífice italiano hasta la fecha. Actualmente se encuentra en proceso de beatificación. En Italia es recordado con los apelativos de Papa del Sorriso, el Papa de la Sonrisa, el Sorriso de Dio, la Sonrisa de Dios. La revista Time y otras publicaciones se refirieron a él como The September Pope, el Papa de septiembre. Sin lugar a dudas que la teoría de la conspiración en torno a su muerte ha generado diferentes comentarios que llegan hasta la fecha. Lo que vamos a desarrollar en este expediente es toda su historia. Recorrer los antecedentes, conocer sobre su vida y relacionar mediante el análisis todos los hechos que en algún momento tuvieron algo que ver en años anteriores y posteriores a su muerte y que están relacionados de alguna manera con su deceso. Albino Luciani nació en la pequeña localidad italiana de Forno di Canale, en Belluno, el 17 de octubre de 1912. Era hijo de Giovanni Luciani, un albañil, y Bortola Tancón. Fue bautizado por la matrona que ayudó en el parto, ya que se temía que muriera. Fue el mayor de 4 hermanos del matrimonio Luciani. Los otros hermanos fueron Eduardo, Nina y Federico, que falleció a corta edad. La familia de Luciani, de origen humilde, pasó penurias durante la Primera Guerra Mundial. A los 10 años su madre murió y su padre contrajo nuevas nupcias con una mujer de gran devoción. Fue entonces cuando nació su vocación sacerdotal, según él mismo declaró, gracias a la
predicación de un fraile capuchino. En 1923 ingresó en el seminario menor de la localidad de Feltre. En 1928 marchó al seminario gregoriano de Belluno, donde fue ordenado subdiácono en 1934, diácono en febrero de 1935 y finalmente presbítero el 7 de julio del mismo año en la iglesia de San Pedro. 2 días después fue nombrado cura párroco de su ciudad natal. Meses más tarde fue transferido como profesor de religión del Instituto Técnico de Mineros de Agordo. En 1937 fue nombrado vicerrector del Seminario Gregoriano de Belluno, cargo que ocupó hasta 1947. Entre otras materias, dio clases de teología dogmática y moral, derecho canónico y arte religioso. En 1941, Luciani comenzó a estudiar para obtener un doctorado en teología negativa por la Pontificia Universidad Gregoriana, que requería un año de estancia en Roma. Sin embargo, sus superiores en el seminario querían que continuase dando clases durante sus estudios, lo que consiguió mediante una dispensa concedida por Pío XII el 27 de marzo de 1941. Su tesis, El origen del alma humana según Antonio Rosmini, se oponía frontalmente a la teología de Rosmini y le proporcionó de alguna manera su doctorado magna cum laude. En 1947 fue nombrado vicario general de la diócesis de Belluno por el obispo Girolamo Bortiñón. 2 años más tarde, en 1949, fue nombrado director de la oficina de catequesis de la diócesis. El 15 de diciembre de 1958 fue nombrado obispo de la diócesis de Vittorio Veneto por Juan XXIII y consagrado como tal en la Basílica de San Pedro por el mismo Papa el 27 de diciembre de ese año. Tomó posesión de la diócesis de Vittorio Veneto el 11 de enero de 1959. Durante 11 años ejerció su ministerio en esta diócesis, realizando su primera visita pastoral el 17 de junio de 1959. En 1962 asistió a la apertura del Concilio Vaticano II en Roma. Estaría presente en 4 de las sesiones de dicho concilio. El 15 de diciembre de 1969, Pablo VI lo nombró patriarca de Venecia, sucediendo a Giovanni Urbani y Angelo Giuseppe Roncalli. Tomó posesión del cargo del 3 de febrero de 1970. El mismo Pablo VI lo elevó a la dignidad cardenalicia el 5 de marzo de 1973. En su primer Angelus, tras ser nombrado Papa, recordó la vergüenza que pasó cuando Pablo VI se quitó su propia estola y se la colocó a él sobre los hombros. A grandes rasgos, esta es la historia en parte de lo que fue Albino Luciani y de su carrera dentro de la Iglesia Católica hasta llegar al papado. Lo que vamos a ver a partir de ahora y en el segundo bloque ya de este expediente es descubrir todos los hechos que antecedieron al nombramiento como papa, al fallecimiento de Pablo VI, los hechos en el mundo que se estaban dando para llegar a desencadenar en 1978, luego de haber sido elegido Papa Juan Pablo I, una serie de actitudes que él tomó para cambiar la Iglesia Católica y todo lo referente, sobre todo en el plano económico, que muchos piensan que fue el desencadenante de su fin.
Revisamos la vida, la historia de Juan Pablo I en el primer bloque de este expediente. A continuación vamos a ver qué era lo que sucedía en el mundo, en el contexto global, para entender cómo se llega a la sospecha de un asesinato de precisamente Albino Luciani, Juan Pablo I. Un papa distinto, un papa que sin lugar a dudas iba a marcar una diferencia en la Iglesia Católica, un papa que tiene mucho que ver y muy relacionado a lo que es el Papa Francisco en la actualidad, el Papa argentino. Juan Pablo I, su muerte, su sospecha, pero además en el mundo sucedían cosas, y qué es lo que está relacionado precisamente con el supuesto asesinato de este papa que iba a cambiar la economía y el poder político de la Iglesia Católica. El conflicto entre salesianos y Opus Dei, la relación del Opus Dei con la logia masónica P2, Propaganda Due, el interés de los Estados Unidos en Europa y América, la finalización en una época donde la Guerra Fría estaba en su apogeo de alguna forma, de esa hegemonía sobre el bloque soviético por parte de la Unión Soviética. Estados Unidos que quería controlar el mundo con algunas incidencias económicas que podían marcar el rumbo político de diferentes estados en Latinoamérica y en Europa. Todo esto para analizar en este segundo bloque de Expediente. Para ir atando cabos de ciertos hechos que de alguna manera tuvieron relación en lo sucedido en la década del 70 y principio de los 80, debemos analizar a fondo todo el entorno de una Europa sumida en plena Guerra Fría y donde no solo existían intereses políticos, sino que también, y sobremanera, intereses económicos ligados a corporaciones de mucho poder en América y Europa. El Banco Ambrosiano era un banco italiano fundado en 1896 y que se derrumbó estrepitosamente en 1982. En el centro del fracaso de este banco estaban su presidente, Roberto Calvi, el presidente del Banco del Vaticano, por lo tanto accionista mayoritario de la banca católica del Véneto, Paul Marcinkus, algunos cardenales, obispos y prelados de alto rango de la Iglesia Católica, Michele Sindona, empresario y banquero siciliano famoso por sus contactos con la mafia y que dio entrada en la trama a la logia masónica P2, Propaganda Due, con miembros pertenecientes a la banca, a la política, al periodismo, a la judicatura, a las Fuerzas Armadas, etc. El Banco Vaticano era el accionista principal del Banco Ambrosiano y se sospechó que la muerte del Papa Juan Pablo I en 1978 estaba ligada al escándalo del Ambrosiano, dando uno de los argumentos secundarios a la película de Francis Ford Coppola, El Padrino 3. Necesito su ayuda. Y no solo para encender una velita. Mi obsequio era para poder persuadir a la gente, para darle a la Santa Iglesia. Luego Roma decide ponerme a cargo del Banco del Vaticano. Pero yo nunca fui un gran banquero. Mea culpa. Confié en mi amigo. Amistad y dinero. Agua y aceite. Ya lo creo. Pero esos amigos usaron el nombre de la iglesia
para enriquecerse. Si ese dinero se perdió, entonces es mi culpa. Ay, si tan solo las plegarias pudieran pagar nuestro déficit de 700 millones. 769 millones. La iglesia tiene el 25% de una gran corporación inmobiliaria. ¿Sabe a cuál me refiero? La más grande del mundo. Sus bienes raíces tienen un valor de 6.000 millones de dólares. ¿Es cierto? Y el voto del Vaticano es necesario para el control. No es así. Esto no es cuestión de que una persona decida. Un voto decisivo. Es como cualquier otra compañía del mundo. Hay reglas y directores. Tenemos reglas muy antiguas. El mismo Papa en persona tendría que aprobarlo. Vendimos los casinos. Todos los negocios en los que se hacían apuestas. No tenemos intereses ni inversiones en nada ilegítimo. Los Corleone están preparados para depositar 500 millones de dólares en el Banco del Vaticano en el momento en que él reciba la mayoría que controle la inmobiliaria. Inmobiliaria puede renovarse. Un conglomerado europeo. Pocas familias que tengan el control de dicha compañía. Parece que en el mundo actual, el poder de absolver deudas es mayor que el poder de perdonar. 600 millones de dólares. No sobreestime el poder de perdonar. Don Corleone, este trato con inmobiliaria puede hacerlo uno de los hombres más ricos del mundo. Toda su historia pasada y la historia de su familia desaparecerán. $600 millones. La moción que discutiremos se refiere a la proposición del Grupo Corleone para adquirir 100 millones de acciones electorales recién emitidas. Una vez emitidas, las acciones que permitirán al señor... El capital Corleone será invertido directamente a Inmobiliaria Internacional, una conocida y respetada compañía europea. El Banco Ambrosiano fue acusado de concentrar fondos secretos de los Estados Unidos al sindicato polaco Solidaridad y a los contras en Nicaragua a través del Banco Ambrosiano. En 1971 Calvi llegó a ser el director general y en 1975 lo designaron presidente. Calvi amplió los intereses del Ambrosiano más lejos. Estos incluyeron crear a un número de compañías extranjeras en las Bahamas y Sudamérica, creándose además para facilitar sus ilícitos negocios una filial llamada Banco Ambrosiano Andino, con sede en Lima, Perú, con un interés controlado en la banca católica del Véneto, Crédito Varesino y Banca de Gotardo, y sus fondos para la casa editorial Rizzoli para financiar el periódico Corriere della Sera. Calvi también implicó al Banco del Vaticano, el Instituto per le Opere di Religione, el IOR, Instituto para la Obra de Religión, en sus repartos, y estaba cerca del obispo norteamericano Paul Marcinkus, presidente del banco. El Ambrosiano, a través del Banco Ambrosiano Andino, proporcionó los fondos para los partidos políticos en Italia y la dictadura de Somoza en Nicaragua y su oposición sandinista. Hay también rumores de que proporcionó el dinero para el movimiento Solidaridad en Polonia. Se ha alegado extensamente que la Solidaridad fue financiada por el Banco del Vaticano.
En 1972 la Banca Católica del Véneto, una entidad para dar créditos a muy bajo interés a los más necesitados, es vendida al Banco Ambrosiano sin el consentimiento del obispo del Véneto, último responsable de dicha entidad. Con la adquisición por parte del Banco Ambrosiano, desaparece la labor social de dicha entidad, cosa que molestó aún más a dicho obispo, que no era otro que Albino Luciani, quien después iba a ser Juan Pablo I. Calvi utilizó su compleja red de bancos y compañías fantasmas de ultramar para mover dinero desde Italia, para inflar precios y también para asegurar préstamos sin garantía, para evitar las normas dictadas por el Banco de Italia sobre control de cambios que restringían severamente las transferencias de fondos a filiales en el exterior de bancos italianos. Se transferían importantes cantidades de dinero al Banco de la Nación del Perú, agente financiero del Estado peruano, que se contabilizaban indebidamente como préstamos y que el Banco de la Nación a su vez depositaba en operaciones back-to-back en el Banco Ambrosiano Andino. En 1978 el Banco de Italia elaboró un informe sobre el Banco Ambrosiano que predecía su desastre futuro y condujo a investigaciones criminales. Sin embargo, al poco tiempo un grupo de derecha terrorista mató al magistrado de Milán que investigaba el caso, Emilio Alessandrini, mientras que Mario Ciarcinelli, funcionario del banco y superintendente de la inspección, fue encontrado culpable y encarcelado. En 1981, la policía llevó a cabo una redada en la oficina de Roberto Calvi. Calvi fue encarcelado, puesto a juicio y condenado a 4 años de cárcel. Sin embargo, fue puesto en libertad y mantuvo su posición en el banco. Otros hechos alarmantes le siguieron. Carlo de Benedetti y de Olivetti compró el banco y se hizo vicepresidente, solo para dejar el puesto 2 meses más tarde, después de recibir amenazas de la mafia y la carencia de cooperación de Calvi. Su reemplazo, un empleado veterano llamado Roberto Rossone, fue herido en un tiroteo de la mafia. En 1982 se descubrió que el banco no podía explicar la procedencia de 1.287 millones de dólares. Calvi huyó del país con un pasaporte falso y Rossone logró que el Banco de Italia asumiera el control. La secretaria personal de Calvi, Graciela Corrocher, dejó una nota de denuncia a Calvi antes de saltar desde su ventana a la oficina y morir. El propio Calvi fue encontrado colgado del puente Blackfriars en Londres el 18 de junio. El periodista David Shallow cree que Calvi, con la ayuda del Vaticano, pudo haber sido responsable de la muerte prematura de Albino Luciani, quien, siendo ya el Papa Juan Pablo I, planeaba una reforma de las finanzas del Vaticano. Sin embargo, la familia de Calvi mantiene que él era un hombre honesto manipulado por otros. Su perspectiva proporciona información al libro de Robert Hutchinson, publicado en 1997, Vénganos tu reino, dentro del mundo secreto del Opus Dei. Según los magistrados que señalaron a Giuseppe Pippo Calò como responsable del asesinato de Calvi, Gelli habría pedido su muerte para castigarlo por la malversación de su dinero y el de la mafia, mientras que la mafia deseó evitar que revelara la manera en que Calvi le ayudó a lavar el dinero. Calò y Gelli fueron procesados por el asesinato de Roberto Calvi junto con la novia de este, su chofer y un contable relacionado con la mafia. El 6 de junio de 2007, el Tribunal Penal de Roma los absolvió a todos por falta de pruebas. Recordemos que en la década de 70 se desarrolló el advenimiento de dictaduras militares en casi toda Latinoamérica y, como veremos a continuación, podría tener vinculación con algunos hechos e instituciones secretas de poder que intentaban controlar Europa y América. Propaganda 2, Propaganda Due, más conocida por la sigla P2, fue una logia masónica italiana que operó en ese país desde 1877 hasta 1981.
integrada como una organización masónica del Gran Oriente Italiano. Se hizo célebre al provocar el mayor escándalo de la historia de la República Italiana. La P2 salió a la luz pública con las declaraciones del mafioso Michele Sindona durante el escándalo del Banco Ambrosiano, donde el Instituto para las Obras de Religión y la ciudad de Milán tenían intereses económicos. Entre 1965 y 1981 condicionó el proceso político italiano mediante la inclusión de personas de confianza de la P2 dentro de la magistratura, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y la prensa. A mediados de los años 60 tenía solo 14 miembros permanentes, pero cuando el diputado Licio Gelli fue nombrado presidente y gran maestre para el Gran Oriente de Italia entre los años 60 y 70, rápidamente se expandió a más de 1000 en un año, muchos de los cuales eran prominentes personajes de la mafia y la élite italiana. La expansión fue en su mayoría ilegal, ya que a los funcionarios públicos italianos les estaba prohibido ingresar en cualquier tipo de sociedad secreta. Las conexiones del mafioso Roberto Calvi con el gran maestro Licio Gelli concitaron la atención de la prensa y la policía, originando que la logia anteriormente secreta fuera descubierta. La policía encontró una lista de adherentes en la casa del gran maestro Gelli en Arezzo en marzo de 1981 con más de 900 nombres, con importantes funcionarios estatales, destacados políticos, 2 antiguos primeros ministros, 62 senadores, 44 diputados y oficiales del ejército, muchos de ellos enrolados en el servicio secreto italiano, además de altos miembros del crimen organizado. Otro famoso miembro era Víctor Emanuel, príncipe de Nápoles, cabeza de la Casa de Saboya. También fue hallado un documento en posesión de Licio Gelli titulado Piano di Rinascita Democratica, Plan para el Resurgimiento Democrático, que contenía una declaración de la logia para formar una nueva élite política y económica para liderar a Italia hacia un mayor autoritarismo en la democracia, una coalición de carácter centrista y anticomunista. El objetivo de la división de los sindicatos debe ser una prioridad, indicaba el plan, para así lograr la reunificación con los gremios autónomos de sus confederaciones seguidores del plan. La logia masónica P2 y la Drangheta calabresa fueron objeto de máxima atención cuando Roberto Calvi quebró el Banco Ambrosiano, uno de los principales bancos italianos, propiedad, como decíamos, en parte del Banco Vaticano y la ciudad de Milán, y la sospechosa muerte en 1982 de su presidente Roberto Calvi en Londres. Se ha argumentado que uno de los factores de la muerte de Calvi fue su relación con el Banco del Vaticano, el accionista principal de Banco Ambrosiano, que estaba controlado por la mafia. Él pudo haber utilizado el Banco Ambrosiano para el lavado de dinero y a la logia masónica Propaganda Due como herramienta política y social. Muchos sospecharon de los miembros de la P2 por ser Calvi el custodio de sus fondos. Según Manoia, el asesino era Francesco Di Carlo, un mafioso que vivía en Londres en la época, y la orden de matar a Calvi había venido del jefe de la mafia Giuseppe Calò y del gran maestro Licio Gelli. Cuando Di Carlo se convirtió en un informante en junio de 1996, negó que él era el asesino, pero admitió que había sido contactado por Calò para hacer el trabajo. Sin embargo, Di Carlo no pudo llegar a tiempo, y cuando más tarde lo llamó Calò, este le dijo que todo estaba bajo control. Según Di Carlo, los asesinos eran Vincenzo Casillo y Sergio Baccari, que pertenecían a la camorra de Nápoles y han sido asesinados desde entonces. En julio de 2003, los fiscales italianos concluyeron de que la mafia no actuó solamente según sus propios intereses, sino también para asegurarse de que Calvi no pudiera chantajear a las figuras representantes de la masonería y a sus instituciones políticas, como la Logia P2 y el Instituto de Obras Religiosas, en el cual la mafia había invertido importantes sumas de dinero. La lista del gran maestro Licio Gelli sobre miembros de la Logia P2, encontrada en 1981, contiene 900 nombres, aunque hay al menos 1000 más aún secretos, que incluye 30 generales, 38 miembros del Parlamento, 4 ministros, anteriores primeros ministros, jefes del espionaje, editores de prensa, ejecutivos de TV, 83 hombres de negocio, banqueros, 19 jueces y 58 profesores universitarios, entre los que aparecen nombres en América como los de Emilio Macera, que formó parte de 1976 a 1978
de la primera junta militar durante la dictadura en Argentina, además de José López Rega, ministro de Asistencia Social en Argentina durante el tercer gobierno de Perón, fundador de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina. Se ha repetido que la logia P2 se involucró en el asesinato del primer ministro Aldo Moro, asesinado por la Drangheta después de que los servicios italianos de seguridad rechazaron dar un golpe contra sus secuestradores, aunque no hay pruebas concretas de que esto fuese cierto. Este proyecto preocupaba tanto a los Estados Unidos por el peligro comunista como a la propia Unión Soviética, en cuanto que la propuesta de Aldo Moro consistía en una democratización del proyecto comunista. También se sospecha que la P2 estuvo involucrada en la masacre de Bolonia de 1980 como parte de la estrategia de tensión inducida por la clandestina estructura secreta Gladio de la OTAN, investigada por los años 1990 por la Cámara de Diputados de Italia. El escándalo subsiguiente llevó a la clausura de la logia P2 en Italia y el encarcelamiento domiciliario del gran maestro Licio Gelli. En 2007, Gelli seguía siendo miembro de la masonería egipcia de Memphis Mizraim, junto con otros masones de alto grado, como el gran maestre Frank Rippel, fundador del rito de York. Fuimos testigos de lo que sucedía en el mundo en 1978, en la década del 70 y posterior a la muerte de Juan Pablo I, con la elección de Juan Pablo II. ¿Por qué Juan Pablo II? ¿Por qué Wojtyła? ¿Por qué un hombre que de alguna forma estaba relacionado a Solidaridad y a Lech Walesa en Polonia? ¿Por qué la elección de este cardenal que supuestamente iba a ser la continuidad de Juan Pablo I y sin embargo cambió muchas cosas, como dejar a Paul Marcinkus al frente del Banco Vaticano con todas las sospechas establecidas? En el próximo bloque vamos a estar viendo directamente lo que sucedía días previos y el día del fallecimiento de Juan Pablo I y su relación con lo que tiene que ver con su sucesor, con Juan Pablo II. En instantes, en Expediente. Albino Luciani, el Papa de la sonrisa de Dios, el Papa de los 33 días, el hombre que podía haber llegado a cambiar la Iglesia Católica según algunos. Juan Pablo II, un hombre totalmente diferente y que provenía de un sector que era contrario a lo que pensaba Juan Pablo I. ¿Por qué Juan Pablo II? ¿Por qué ese nombre? Supuestamente iba a ser la continuidad del papado de Albino Luciani. Sin embargo, cambió todo lo que pensaba Luciani. Repasamos el día del fallecimiento de Juan Pablo I y lo que sucedió después y su relación en el contexto de la Iglesia Católica a partir de este momento en Expediente. Vamos a concentrar este último tramo de Expediente en los hechos que se sucedieron el día de su muerte, las controversias y la sospecha sobre por qué su sucesor sería el cardenal polaco Wojtyła. Según cuenta su secretario, el irlandés John Magee, Luciani no dejaba de repetir que ya lo haría el próximo papa cada vez que se le preguntaba por viajes o proyectos a meses vista. A finales de septiembre de hace 39 años, el Papa
Juan Pablo I fallecía de un infarto solo 33 días después de iniciar un papado que prometía inyectar un aire nuevo a la Iglesia Católica. Las extrañas circunstancias de su muerte y el hecho de que nunca se le realizara oficialmente una autopsia han alimentado durante décadas las teorías de la conspiración más enrevesadas. Había un sector eclesiástico preocupado por las posibles reformas que trajera consigo el nuevo pontífice. Desde luego, más allá del fangoso campo de las conspiraciones, siguen existiendo demasiados interrogantes sobre una muerte que marcó en 1978 el año de los 3 papas. Para algunos analistas, la designación de Juan Pablo I fue producto de la supuesta interna histórica que se desarrolla dentro de la Iglesia Católica entre salesianos y el Opus Dei. El 26 de agosto de 1978, Albino Luciani se convirtió en Juan Pablo I. En esa calurosa jornada de verano, miles de peregrinos esperaron en San Pedro para recibir la bendición del nuevo papa, que en su nombre mezcló los de sus antecesores, Juan XXIII y Pablo VI. Eligió su nombre como homenaje a ambos papas, dado que Juan XXIII le consagró obispo y Pablo VI le creó cardenal. Juan Pablo I pasó a la historia como el Papa de la Sonrisa, además de por ser un gran escritor y comunicador. Io risposi, sarà, ma trovo strano che mi possa guidare chi non ci vede. La cieca allora mi pigliò la mano e sospirò, cammina, era la fede. Su pontificado fue breve, tan solo duró 33 días porque falleció repentinamente con 65 años. Es el pontificado más corto de la historia moderna de la Iglesia. Aún así, tuvo tiempo de ser pionero en nuevas costumbres. Fue el primer papa que no usó la tiara papal. Tampoco le gustaba la sedia gestatoria, donde se llevaba alzados a los papas, aunque sus colaboradores le convencieron para usarla porque era la única forma de que los peregrinos en San Pedro pudieran verlo. Aunque así sentó precedente, el siguiente pontífice ya no la empleó. Con Juan Pablo II comenzó a usarse el Papa móvil. Juan Pablo I falleció el 28 de septiembre de 1978. El 23 de noviembre de 2003, Juan Pablo II lo declaró siervo de Dios, el primer paso en el camino a los altares. La elección de Juan Pablo I en cualquier caso trajo consigo una primera renovación de al menos la superficie. El Papa eligió como lema de su papado la expresión latina humilitas, humildad, lo que se reflejó en su polémico rechazo de la coronación y de la tiara papal, la corona usada desde el siglo VIII, en la ceremonia de entronización, sustituyéndola por una simple investidura. Sin apenas tiempo de entrar en renovar el contenido, Juan Pablo entusiasmó a los católicos por su humildad y sus dotes comunicativos, pero parecía en todo momento convencido de que su paso por el Vaticano iba a ser una cuestión de meses. Según cuenta su secretario, el irlandés John McGee, Luciani no dejaba de repetir que ya lo haría el próximo Papa cada vez que se le preguntaba por viajes o proyectos, como cuando le plantearon que debía preparar el encuentro con los obispos de Iberoamérica en la localidad de Puebla, en México, en el mes de marzo de 1979, donde debía de pronunciarse sobre la teología de la liberación. Pocos días antes de morir, el Papa llegó a asegurar, según Magui, yo me marcharé, y el que estaba sentado en la capilla Sixtina enfrente de mí ocupará mi lugar. Esta referencia, no obstante, ha sido entendida como dirigida al polaco Juan Pablo II, que se encontraba casi de frente a Luciani durante el cónclave de agosto de 1978. Más allá de esta especie de premonición, hubo otra cuestión que enrareció el breve paso de Luciani por la silla de San Pedro. El 5 de septiembre, Juan Pablo I recibió a Boris Rotov Nicodim,
representante de la Iglesia Ortodoxa rusa en Leningrado y, lo que quizás no sabía el pontífice, un agente de la KGB. Nada más retirarse a hablar en privado, Nicodim se desplomó y murió súbitamente de un ataque cardíaco, como semanas después lo haría el propio pontífice. La muerte de Nicodim, de 49 años, impactó a Juan Pablo I, que pasó varias noches sin dormir preguntándose sobre la naturaleza del incidente. Con Nicodim, además, fallecía posiblemente el prelado ortodoxo más valioso para la inminente negociación con la Unión Soviética, de la que Juan Pablo II daría buena cuenta. Nicodim, de hecho, había participado supuestamente en la negociación de un acuerdo secreto en 1960 entre la URSS y miembros del Vaticano para autorizar la participación ortodoxa en el Concilio Vaticano II, a cambio de la no condena del comunismo ateo durante las asambleas conciliares. En 1988 el Vaticano abrió sus puertas al periodista John Cornwell y le dio todo tipo de facilidades para entrevistar a los testigos de la vida y muerte de Juan Pablo I, incluso algunos que nunca habían declarado en público sus vivencias. En su libro Como un ladrón en la noche, la muerte de Papa Juan Pablo I, entrevista a los secretarios del Papa difunto, a Paul Marcinkus, a la sobrina, médico de profesión del Papa Luciani, a un sargento de la Guardia Suiza, a los embalsamadores, a periodistas, un agente del FBI que trabajó en Roma, a Joaquín Navarro Valls, Radio Vaticano,
los médicos del Papa, etc. La conclusión fue que parecía inverosímil que el Papa hubiese sido asesinado, atribuyendo su muerte a una conjunción de factores. Su carácter afable se vio aplastado por la burocracia vaticana y la presión de trabajo a la que fue sometido por el cardenal Billiot, que además reconoció que se sentía culpable de haberlo agobiado de trabajo con maletas de documentos. La poca ayuda que recibió del entorno para desempeñar su nueva función, sus problemas de salud, sobre todo circulatorios, embolias, trombos, etc., que combinado con el estrés y un posible descuido en la medicación, junto con la ausencia de trato por parte de los médicos del Vaticano, pudieron producir una embolia pulmonar la noche del 28 de septiembre de 1978, según la conclusión a la que llegó Conward. Sin embargo, varias fuentes acusaron a Conward de haber sido contratado por el propio Vaticano para dar esta información falsa, ya que se demostró que Albino Luciani no poseía ninguno de los problemas de salud mencionados ni tomaba medicación alguna, lo que ha dejado numerosas dudas sin resolver sobre la muerte del sumo pontífice. Si a todos estos elementos le sumamos la designación de Juan Pablo II, sus acciones contrarias a las que había iniciado Luciani y su relación con los supuestos enemigos del Papa Juan Pablo I, las dudas se incrementan. Sumando además la opinión del periodista que investigó para su libro La muerte de Juan Pablo I, David Shalhoub, y el papado de Juan Pablo II, que denota un sentido sumamente crítico.
Cristo. Sempre sia lodato. No pasó mucho tiempo antes de que surgieran las primeras teorías conspiratorias. A pesar de los esfuerzos del Vaticano por acallar esas teorías, hay una que ha permanecido arraigada en la imaginación popular. Es la teoría que afirma que al Papa le envenenaron un grupo de religiosos y banqueros que temían que investigara las finanzas del Vaticano. No hubo infarto, dicen los teóricos. El Papa fue asesinado. Esta es la teoría de la conspiración que ponemos a prueba. Paul Williams es un historiador eclesiástico que ha escrito varios libros, incluyendo The Vatican Exposed. Trabajó durante años como asesor del FBI. Yo creo que el Papa fue asesinado. Creo que el Papa murió porque le administraron digitalis y creo que le asesinaron porque había reputaciones en juego y se podrían haber perdido fortunas si hubiese continuado siendo Papa. El encubrimiento se inició casi inmediatamente. El secretario de Estado del Vaticano pidió un embalsamamiento inmediato del cuerpo del Papa sin sacarle nada de sangre. Esto hizo que la autopsia fuese casi imposible. Esta teoría de la conspiración se asienta sobre tres pruebas principales. Primero, el embalsamamiento o la conservación del cuerpo, que se hizo innecesaria y sospechosamente pronto. Segundo, la contaminación del cuerpo del Papa muerto con líquido embalsamador, que es una buena manera de esconder la presencia de un compuesto natural, pero mortal, conocido como digitalis. Tercero, el relato del Vaticano sobre el último día del Papa en el cargo está lleno de contradicciones y es increíble. La ley italiana dice que el proceso de embalsamamiento no puede empezar hasta 24 horas después de que el cuerpo sea descubierto. Cuando murió el Papa Pablo VI, varias semanas antes, su cuerpo no fue embalsamado hasta 24 horas después de su muerte. Es una ley italiana a la que el Vaticano se adhirió. En este caso, el Vaticano insistió, exigió que el cuerpo fuese embalsamado inmediatamente.
Sin lugar a dudas que hasta el día de hoy el fallecimiento de Juan Pablo I sigue siendo una incógnita. Hay muchos que piensan que el Papa fue asesinado, hay teorías de todo tipo y color que fue lo que planteamos a través de este expediente, pero la realidad es que la Iglesia Católica ha sido muy cuidadosa en los detalles del fallecimiento de Juan Pablo I, la posterior designación de Juan Pablo II. ¿Por qué? Las preguntas que siguen planteadas: ¿por qué Juan Pablo II? ¿Por qué Ratzinger después? Un hombre que para algunos había sido un ex oficial nazi. ¿Por qué se fueron dando diferentes circunstancias y por qué muchos hablan de un conflicto interno en la Iglesia Católica entre salesianos y Opus Dei? La relación del Opus Dei con una logia masónica como es Propaganda Due, el contexto internacional con el Banco del Vaticano y el Banco Ambrosiano, todos estos detalles que analizamos a través de este expediente y que con seguridad darán una postura diferente a lo que pensaba hasta el momento, o quizás no. No llegamos nosotros a ninguna conclusión, no es nuestro cometido, sino poner sobre la mesa las diferentes teorías, las diferentes pruebas, las diferentes investigaciones que se han realizado sobre este hecho y sobre los hechos que realizamos y que buscamos y analizamos a través de los diferentes expedientes. Amigos, la invitación queda planteada para dentro de 7 días volver a encontrarnos y poder revisar y abrir un nuevo expediente.